Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un material que resume el funcionamiento de los circuitos de huella, algo clave para el diagnóstico en general. A través de este pequeño circuito podemos comprobar funcionamientos de PMIC, fuentes de control, CPU y también sistema operativo. Y son varias las cosas que podemos verificar a través de un pequeño análisis que siempre está muy a mano, que no requiere remover blindajes, ¿sí? Es clave entender esto. Va a ser breve, así que aprovechenlo porque no tiene desperdicio. Vamos con eso, gente. Para tal fin, nos concentramos en el circuito de huella, ¿sí? Es clave entender cuáles son los actores que le dan funcionamiento a la huella. Bueno, en el caso de la plataforma Borneo Schematic, los tenemos acá abajo. En este sector tenemos todas las líneas principales que van a estar dando funcionamiento a algo clave, ¿no? Que es la gestión de la huella. Por un lado tenemos tres fuentes de alimentación, una de 3.3, otra de 1.8, que esa va a permitir la comunicación, atentos a esto, y finalmente una fuente equivalente a la línea principal, a la línea VBAT, o en este caso VPH Power, que es el equivalente a la tensión de batería. Eso en materia de fuentes de alimentación. Luego, encontramos un sector de transferencia de datos y acá entra en juego lo que recién les comentaba, la importancia de verificar no solo el funcionamiento principal de la fuente, sino también la gestión del CPU. Es decir, en esta área vamos a encontrar la comunicación entre procesador y huella. Huella y procesador, ¿sí? Eso también es más que interesante. Luego, bueno, como todo funcionamiento, circuito principal, tenemos líneas que identifican y líneas que habilitan el área, estas que están por acá abajo. De este otro lado tenemos unas líneas de reset y unas líneas de identificación del funcionamiento, ¿sí? Me quiero concentrar en las dos primeras, es decir, quiero que estén atentos a estas dos que son claves, el bloque de gestión de fuentes y el bloque de gestión de comunicación. Una nos va a dar un diagnóstico acerca del correcto funcionamiento del PMIC y otra lo va a hacer con el área del procesador. Dos funcionamientos claves. ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, bastante simple, gente. Y por un lado, insisto, quiero remarcar la importancia de que con estos pequeños funcionamientos, que a veces los tenemos muy cerca, muy cómodos para medir, podemos entender y podemos analizar el resto del trabajo del equipo. Es decir, noten que siempre tenemos un conector ahí a mano disponible para realizar las lecturas y esas lecturas son claves, ¿sí? Por un lado, podemos diagnosticar si el PMIC está trabajando correctamente a través de estas líneas que las encontramos por acá, estas fuentes que están acá abajo, ¿sí? Y por otro lado, podemos comprender si el procesador está ejecutando sus funciones correctamente. De eso me quiero enfocar, en eso me quiero concentrar hoy. Bien, gente, vamos con esto. ¿Cuál es la fuente que vamos a encontrar de forma permanente? Una vez que enciende el equipo, tenemos una fuente VPH Power, ¿sí? Esa fuente VPH Power, que es equivalente a la tensión de la batería, la encontramos en este condensador y en este LDO, en la entrada de un LDO, ¿sí? Ahí la encontramos. Luego que se genere una habilitación, es decir, cuando el procesador le permita al circuito funcionar, lo vamos a marcar por acá, dije, por un lado, la fuente a medir equivalente a el voltaje de la batería, puntualmente lo puedo hacer en ese condensador que está ahí. Ahí puedo colocar el multímetro y comprobar si tengo la presencia de la fuente equivalente a la cual estoy alimentando el equipo. Si lo estoy alimentando con 4 voltios, ahí voy a encontrar 4 voltios. Si la batería se encuentra con 3.9, ahí voy a encontrar ese valor, ¿sí? Ese es el primer diagnóstico. Segundo diagnóstico y súper importante, la habilitación. Recordemos que esta orden proviene del CPU, las líneas que se conocen como enable o habilitar puntualmente, la vamos a marcar en rojo por acá. Esta línea corresponde al procesador, es decir, este sector, esta alimentación de 1.8 que va a permitir que el circuito regulador de voltaje, este que está por acá, genere una salida de 3.3. Lo armamos ahí bien prolijo. Vamos a armarlo en 3 pasos. Lo ponemos de esta forma. ¿Qué llega acá? El equivalente a la batería, el voltaje equivalente a la batería. ¿Qué llega en este sector? Una línea de 1.8 proveniente del CPU. ¿Y qué es lo que va a lograr este circuito? ¿Qué es lo que va a generar? Una salida de 3.3 voltios. ¿Con esto qué quiero decir? Que si inyecto 3.3 voltios acá,
voy a lograr que la huella funcione. Si entiendo este funcionamiento, puedo diagnosticar de que no tengo corto en línea principal, de que si tengo habilitación es porque ese sector del procesador está trabajando bien, y que si tengo salida de 3.3, el resto del circuito no está en corto, no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Una vez que se genera esa salida de 3.3 voltios, le damos seguimiento por acá, la podemos encontrar en este caso, en este equipo, y por lo general van a ver que esto se repite, es una arquitectura que se repite siempre, en el pin 2, ¿sí? Ahí voy a encontrar 3.3 voltios con la pantalla activa, en algunos casos hasta con la pantalla suspendida, dependiendo de la arquitectura del equipo. Hay fabricantes que deciden que la huella funcione directamente, se generó alguna actividad inmediata, y hay otros que dependen de las huellas de touch, de la huella de táctil, que requieren el reposo o no del equipo, ¿sí? Pero estos son pocos diseños que se repiten en todos los casos, por eso está bueno analizarlos. Van a ver que es un análisis simple, ¿sí? Continuamos por acá. Dijimos, pin 2, 3.3 voltios. Si eso se genera, ya tenemos la primera condición para que el equipo trabaje correctamente en su huella. ¿Cuál es la segunda? La tensión de 1.8, la cual va a permitir a su vez la comunicación. Esta tensión, si le damos seguimiento, tiene un recorrido directo que depende de, en este caso, estos componentes que están por acá, ¿sí? Ahí le doy seguimiento para que la puedan visualizar. Esta línea de 1.8 viene por acá, y noten que es proporcionada o la entrega el PMIC, ¿sí? Acá está. El PMIC en este caso es un MTK 6358, la cual a través de esas dos esferas, a través de ese filtro, de estos dos que están trabajando por acá, ahí se lo voy a señalar, va a generar la tensión de 1.8, o sea, va a estar la otra condición. Hagamos un resumen de la cuestión. ¿Cómo es que trabaja un circuito de una huella? Bueno, requiere, por un lado, fuente de alimentación principal, VPH Power, igual a la línea positiva de la batería. Condición 2, 3.3 voltios para alimentar dicho circuito. Condición 3, 1.8, que va a ser esta fuente la que va a permitir la comunicación. Y es lo último que nos queda para analizar. La comunicación trabaja con un protocolo SPI. Son protocolos que siempre se asignan a este tipo de circuitos por su velocidad operativa. Si bien tiene un costo mayor que el protocolo I2 al cuadrado, dado que el mismo utiliza dos líneas, y en este caso utiliza 4 líneas, que son bidireccionales: salida de procesador, entrada de esclavo, salida de esclavo, entrada de procesador, línea selector y reloj, ¿sí? Que son estas 4 líneas que están por acá. Estas 4 líneas que están por acá es materia de otro análisis, esto me gustaría desarrollárselo bien, pero básicamente visualicen 4 caminos. En un camino va a hablar el procesador al periférico, en otro va a hablar el periférico al procesador, otro a su vez va a seleccionar con qué integrado puntualmente desea la comunicación, y finalmente el reloj, ¿sí? Algo clave para todo tipo de comunicación. Esas son las 4 líneas. ¿Cómo las diagnostico? ¿Cómo las analizo? Fácil, gente, muy, muy fácil. Eligen una. Yo les recomiendo SPI MOSI o SPI MISO, que serían estas que están acá. MOSI Master Out, MISO Master In, ¿sí? Acá hay una y por acá está la otra. Ahí está la otra. Puntualmente, esto significa que puedo medir una por acá y la otra por acá. Ahí coloco el multímetro. Ojo, gente, ahí hay un pequeño test point que yo les recomiendo que raspen ese test point y coloquen ahí el multímetro en la escala voltios, y puntualmente van a observar, cuando no tengan actividad, 1.8. Cuando toquen la huella, va a generar una caída de tensión mínima, pero observable. 1.7, 1.6, dependiendo del tiempo que toquen la huella. De esa forma, están comprobando de que hay una transferencia de datos en esos circuitos. Son pequeños tips, gente, son pequeñas cositas que ayudan mucho a la comunidad. Recordemos que esto lo hacemos breve en el tiempo para que sea más fácil de entender. Nos vemos la próxima. Saludos.